E ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Energía que organizamos con la colaboración de la Asociación Española de la Industria Eléctrica, Ernst & Young y Enresa. Hoy tenemos precisamente el placer de recibir como ponente al presidente de UNESA, don Pedro Rivero, al que va a presentar don José Luis García Delgado, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. La tribuna es suya. Muy buenos días, presidente. Amigos, queridos amigos, señoras, señores, déjenme comenzar aplaudiendo la iniciativa de la convocatoria que nos reúne aquí esta primera mañana del mes de junio, con lo que no quiero sino encomiar la capacidad de emprendimiento de nuestros anfitriones, los que han gestado y mantienen la ya bien acreditada organización de debate y creación de opinión que es Nueva Economía Forum. Tal vez hubiera sido cortés haber empezado así en cualquier otra ocasión, pero hoy es también obligado, en tanto que supone un reconocimiento a la contribución que la sociedad civil a esta delicada hora de España en que nos encontramos. Una hora que reclama de todos velar por los intereses generales y procurar formar criterio fundado sobre nuestros problemas, asumiendo tal vez la sociedad civil una cuota mayor de responsabilidad para, de algún modo, compensar insuficiencias que se advierten día a día en la escena pública. Ustedes me comprenden. Bienvenida sea, en definitiva, esta oportunidad. A continuación debería hacer lo que se me ha pedido, presentar a Pedro Rivero Torre ante ustedes, que han compartido y comparten casi todos su desempeño profesional. Y bien, no cometeré el error de emplear los pocos minutos de que dispongo en desgranar las muchas entradas de un currículum vitae bien nutrido de realizaciones y también de reconocimientos, de compromisos asumidos y también de logros constatables. Un currículum vitae bien repleto, además, en dos planos que no siempre facilitan una compatibilidad fructífera, el académico y el de la dirección empresarial. Pedro Rivero sí lo ha conseguido, y ejemplarmente, pues el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad ha desempeñado sus obligaciones docentes y de investigación con el mismo grado de excelencia con que ha ejercido de directivo de UNESA, hasta alcanzar la presidencia. Y el académico de la Real Academia de Doctores de España y de la Real Sociedad Geográfica de España ha asumido tal condición con la misma voluntad de aportar el valor añadido de su saber, con que ha aceptado una vicepresidencia de la COE o una vocalía en el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía o en el Consejo Rector del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Y, caso no poco singular, en ambos planos, el académico y el de la dirección empresarial, su ejecutoria ha merecido ese premio mayor que solo unos pocos consiguen: el respeto y el afecto de sus colegas, la consideración y la estima de quienes con él, arriba o abajo del escalafón, han trabajado. Mejor que repasar su currículum vitae, insisto, aprovecharé este momento para destacar, aunque muy concisamente, algunos rasgos de la personalidad de Pedro Rivero que juzgo admirables. Tres en concreto. El primero es su capacidad de trabajo. Yo soy muy trabajador y aprecio a quienes lo son. Pedro Rivero lo es con intensidad superlativa, casi compulsiva, sin horario ni tope. Solo esa extraordinaria capacidad de trabajo, además del resorte vocacional, le ha permitido mantener regularmente su docencia en las aulas universitarias, atendiendo con plenitud a la vez sus obligaciones como profesional y directivo. El segundo es su hondo sentido de la lealtad, de la fidelidad a las causas que abraza.
La clase de lealtad y de fidelidad que genera fiabilidad, credibilidad, un bien tan preciado por escaso. En dos ámbitos, al menos que yo sepa, la lealtad de Pedro Rivero es proverbial. Uno, su tierra originaria, Cantabria, y su rincón natal aledaño a la capital, Guarnizo, cuna también, por cierto, de quien ha merecido pasar a la historia con un apelativo de evocación doblemente épica, Galerna del Cantábrico, es decir, Paco Gento, con quien comparte la condición de hijo predilecto. Apego a la tierra en que nació y creció, que para Pedro Rivero no ha sido coartada de pulsión localista alguna, sino acicate para abrirse al mundo exterior. No pretexto para ejercicio alguno de introversión, sino estímulo para conocer otras voces, otros horizontes, como lo demuestra la trayectoria internacional que tanto en lo profesional como en lo universitario ha recorrido, llegando en un caso a la presidencia de la Asociación de las Empresas Eléctricas Europeas y en otro dejando muestras de su magisterio docente en la Sorbona, por ejemplo. Hondo sentido de la lealtad que Pedro Rivero ha vertido también y con enorme generosidad en UNESA y en el sector eléctrico, donde a lo largo de más de 40 años ha sabido estar a la sombra cuando tocaba y situarse en primer plano cuando se le ha necesitado. Una verdadera suerte para UNESA y para todo el sector. Estoy seguro que ustedes suscribirán mis palabras. Un tercer rasgo, en fin, lo posee Pedro Rivero en dosis envidiable, la sencillez. Sencillez que es discreción, entendida esta como cualidad ética, pero también estética. La discreción del hombre sencillo, que no se da importancia y que contrasta frente a tanto ejecutivo rutilante, frente a tanto presuntuoso o engolado cátedro. La sencillez del directivo que es capaz de encontrar una solución aparentemente simple a cuestiones enrevesadas o de explicar con palabras nítidas los problemas complejos del sector, lo comprobaremos de inmediato. No banalizando, sino haciendo un ejercicio de clarificación sin merma del rigor. La sencillez del docente que no pierde nunca la autoexigencia de enseñar mucho y bien, y lo más didácticamente posible. Esa clase de sencillez, la que tiene Pedro Rivero, que es refinamiento hacia adentro, pues no necesita de la exhibición para paladear sus frutos. Vamos, que Pedro Rivero, y que me perdonen este encopetado hotel, es persona que preferirá siempre un buen gazpacho o una caldereta hecha al fuego que el exquisito menú largo y estrecho del restaurante de moda. Este es Pedro Rivero, que también, por cierto, es un hombre al que le encanta la caza y el campo, con finca en tierras manchegas en las que caza perdiz con reclamo. Y que sea por muchos años, querido Pedro. Gracias. Buenos días, excelentísimas y ilustrísimas señoras y señores, compañeros y amigos, señoras y señores. Bueno, no me queda más remedio que empezar agradeciendo. Y voy a reducirlo a 4 apartados. Primero, a la organización, a Vocento, por haber hecho el Foro Nueva Economía posible y la organización de este evento que me permite estar aquí y hablar con todos ustedes, con todos vosotros. Luego a los copatrocinadores, tanto a Enresa como a Ernst & Young, que han tolerado que yo ocupara en esta ocasión la tribuna. Tengo que agradecer también a José Luis García Delgado el ejercicio público que ha hecho para demostrar lo que alguno puede ser que no supiera, que era lo larga que es ya nuestra amistad y que desde luego sabe que es correspondida. Y por último a todos ustedes por acompañarme hoy aquí. Dado que les hemos convocado a una conferencia coloquio, he orientado mi intervención sobre cómo preparar la primera parte y cómo dejar, que la preparación es suya, la segunda. En esta primera parte, en los 20 minutos que me dicen
que no use más porque es la costumbre en los desayunos, voy a intentar, o los he planteado, intentando dar una primera respuesta a los temas globales que nos ocupan en lo que es el presente y el futuro del sector eléctrico. Las 4 preguntas son elementales, y digo globales porque si supiera yo o si tuvieran una respuesta única, evidentemente ya habríamos terminado y poco quedaría para el coloquio posterior. Porque son dónde estamos hoy en lo que respecta al sector eléctrico, en mi opinión, a dónde vamos, o mejor dicho, íbamos. En tercer lugar, ¿por qué ha pasado? Para que tengamos que decir a dónde vamos o íbamos. Y en último lugar, pues qué nos falta por andar y por dónde debería de ir el camino para lograr ese futuro. ¿Dónde estamos? Pues esa es la parte más conocida de todas ellas y la dedicaré, espero, en la menor cantidad posible de los 20 minutos. Estamos en un sistema que hemos ido desarrollando, en el cual prácticamente el 50% de la potencia instalada es lo que llamamos, en una terminología que no me gusta, pero que es la del Boletín Oficial del Estado, régimen ordinario, y otro 50% en lo que se conoce como régimen especial. En definitiva, estamos, eso es lo clásico, lo convencional, y para que este 50% incluye las renovables, evidentemente, e incluye también dentro de las renovables la que es primera de todas ellas, que es la energía hidroeléctrica o la gran energía hidroeléctrica. Con eso, la producción no es 50-50. La producción, la atención a la demanda, estaría en la parte convencional, que es el 50%, produciría cerca del 61% en el año 2009 y además con capacidad para producir más instalada ahí. Frente a eso, para conocer cómo estamos, porque a veces se mezclan los términos, eso es un sistema al que hemos ido evolucionando, que conserva la ventaja de que todas las energías originarias están presentes y, por lo tanto, es una composición de mix que es equilibrado, o mejor dicho, que se ha desequilibrado un poco como consecuencia de la necesidad, es decir, se ha desequilibrado para bien, como consecuencia de la necesidad de atender a los objetivos especialmente medioambientales y dar entrada a la energía renovable para lograrlo. Como consecuencia de eso, esta ha tomado más peso y se mantienen todas las demás, pero ella ha adquirido el peso que le correspondía. La consecuencia es que tenemos, comparado con los años anteriores, tenemos un sistema que es más problemático de gestionar y en ese sentido, solo en ese sentido, más inseguro de lo que era anteriormente, más caro, puesto que tenemos que aprovechar las tecnologías en el estado de avance en el que están, todas ellas, y desde luego bastante más limpio, como pasa siempre con esta combinación de factores. Para poderlo desarrollar, hemos tenido, repito, que dar entrada a estas, en parte de las energías renovables, y como consecuencia de ello, pues se han puesto la necesidad, que se me entienda bien, de utilizar unas primas que permitan que esa introducción se produjera. Nosotros habíamos comenzado hace más de 30 años con las energías eólicas en el sur de España, con la energía solar en Almería y con los avances tecnológicos en eólicas, como he dicho, y sin embargo, pues como consecuencia de no tener las ayudas necesarias, aquello se quedó parado hasta que posteriormente y afortunadamente se ha ido desarrollando. Pero eso implica que
se haya tomado la decisión de que quien tiene que regular la necesidad de todos los costes, incluidas las primas, es el kilovatio hora, es ese vehículo. Y como es ese vehículo, pues ello acusaba demasiado, en opinión de la política y del Gobierno de turno, acusaba demasiado la necesidad de pagarlo y, por lo tanto, la necesidad de aumentar tarifas y precios antes de la liberalización. Y, como consecuencia, para aplazarlo en el tiempo y pensando que cualquier tiempo futuro será mejor, se aplazó una parte de esas necesarias primas para que se fueran pagando a lo largo de los años siguientes, dando lugar al concepto que conocemos como déficit. Ese déficit, que en principio podía ser un regulador anual, se ha transformado en una losa que alcanza en estos momentos los 20.000 millones de euros y que no terminará, como prevé la ley, hasta 2013, no terminará de incrementarse, me refiero. Naturalmente, no todo esto se ha producido en las condiciones óptimas que deberían de haberse producido, y me refiero especialmente al tema de que necesitamos las interconexiones. Nuestras interconexiones son muy débiles, precisamente con quien debían ser fuertes, que es con Europa, porque ahí está el gran mercado y la gran expansión, y eso, naturalmente, pasando a través de Francia. Incluso con el objetivo del 10% que tenemos ahora ya en marcha, probablemente no sea suficiente. Pero, en cualquier caso, lo es mucho menos con la situación actual, en donde claramente estamos peor interconectados con Europa que con Portugal o con África. Además de todo eso, ya se ha hecho con un precio de kilovatio hora sobre el que caen demasiadas losas y se ha aceptado que debería haber sido formado en régimen de mercado. Bueno, pues esto, en este momento, la parte del precio del kilovatio hora que se forma en mercado no llega al 34%, 33% del total de lo que el cliente paga. El resto está determinado, bien sea por el transporte, bien sea por la distribución, bien sea por las primas, bien sea por la recuperación de las primas correspondientes a los consumos de años anteriores, que son el déficit, bien sea en un 20% por el pago de impuestos entre el IVA y el impuesto eléctrico, que si además le añadimos el posterior impuesto de sociedades, pasaríamos hablando del 30% de las cargas fiscales. Y con ello estamos en unas condiciones, de momento, delicadas, porque es verdad que seguimos estando muy cerca del entorno de la media de precios europeos, pero con tendencia a crecer y, por lo tanto, precisamente por ese peso en la estructura de los kilovatios, del precio del kilovatio hora, por ese peso de los costes ajenos, no con la agilidad para poder reaccionar a medida que los mercados mayoristas se ponen más baratos y, sin embargo, sí que sufrimos las consecuencias cuando vienen las épocas de precios más elevados. Esto hay que tenerlo en cuenta porque de donde estamos es de donde tenemos que salir o seguir. Por eso la segunda pregunta es ¿a dónde vamos o a dónde íbamos? Lo digo porque hace 2 años nosotros en UNESA hicimos un trabajo que marcaba primero lo que era la perspectiva en 30 años. Lo de 30 años no era algo aleatorio, lo escogíamos así, porque la razón del trabajo era precisamente la de provocar una discusión que, en nuestra opinión, se retrasaba ya demasiado desde las autoridades públicas y que esa discusión permitiera las aportaciones de todos,
y, por lo tanto, las correspondientes modificaciones, de forma que supiéramos hacia dónde íbamos. Esto, además, para que las bases fueran sólidas, se envió a auditar a EPRI, que en este momento, en aquel y entonces, es una de las instituciones mundiales de más prestigio en estos análisis técnicos, y que se pasó por Euroelectric, se tuvo en cuenta los criterios de la OCDE y se tuvo en cuenta nuestra propia experiencia y modelos, y se presentó este estudio. El estudio, naturalmente, era por la vía de escenarios y procuraba o aceptaba de entrada cosas que no estaban ni deberían de estar en discusión. Bueno, sobre todo los compromisos adquiridos, los famosos, lo que luego sería el 20-20-20, en cuanto a renovables, en cuanto a ahorro y eficiencia, y además teniendo en cuenta que se cumplieran no solo los compromisos en emisiones de CO2, sino analizar los distintos escenarios, cómo contribuían o no a esa situación, evitar, en la medida de lo posible, la dependencia energética, aprovechar lo máximo posible la inversión ya realizada y añadir la que fuera precisa, y procurar que la alternativa, el escenario elegido o a elegir, produjera los menores costes acumulados posibles, para lo cual se estudiaba el análisis de diferencias. Por respetar los 20 minutos, diremos que en este escenario lo que se buscaba en estos escenarios era la robustez. Y la robustez, en términos eléctricos, significa necesariamente que no se prescinda de ninguna de las tecnologías disponibles y que se esté muy presente en aquellas de las cuales va a depender el futuro. Y el futuro, efectivamente, como sabemos, está no solo en lo que son renovables, pura y duramente dicho, sino está también en lo que es la energía de carbono cero y, por lo tanto, incluye el tema de la energía nuclear. Bajo el triple objetivo de optimizar, en términos globales, lo que es la seguridad del suministro, con el respeto al medio ambiente y con el respeto también a la competitividad y, por lo tanto, al mercado y al resultado de esa competencia en forma del menor coste posible, no del menor coste absoluto, sino del menor coste posible para los clientes que dependen de él. Eso nos llevaba a un escenario, más o menos, en el cual, además de contar con toda la base que teníamos en ese momento, que tenemos, menos los compromisos de desmantelamiento como consecuencia de los finales de las vidas útiles, y añadir, decíamos, en ese escenario que llamábamos mixto, porque combinaba las combinaciones dichas, meter para el año 2030 2.600 megavatios nucleares nuevos, además de mantener los que había, y 3.900 megavatios de carbón con captura, manteniendo solo la parte de ciclos combinados, y repito que ya estaban en construcción, y repito todo el compromiso del 20% de energía final de las energías renovables, que eso en cualquiera de los escenarios se contemplaba. Ese escenario es el que pusimos y hemos puesto a discusión. Paso a la tercera parte, decir, bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Eso sigue siendo válido? ¿No sigue siendo válido? Bueno, pues lo que ha pasado, y si me permiten distender un poco estas cosas tan serias, pues parodiando ya famosa frase, pues ha pasado, pues es la crisis imbécil. Es decir, ha pasado lo que nos ha pasado a todos, también aquí. Ha pasado que lo que cabía, es decir, ese escenario al que hemos dicho, no cabe. Y que como no cabe, pues además es imposible. Y por lo tanto tenemos un problema al que tenemos que hacernos frente como consecuencia de aceptar que todos nos hemos equivocado. EPRI, nosotros, la OCDE, etcétera. Y nos hemos equivocado sobre todo en
la previsión de incrementos de demanda, que trae como consecuencia que lo que, repito, cabía no quepa. Pero además nos hemos equivocado, y eso ya es más culpable, en el caso de España y en el caso de otros países también, pero en el caso nuestro, en provocar un desarrollo desordenado, es decir, en que la planificación se establecía por parte de cada agente, como si los demás no existieran. Y, por lo tanto, evidentemente, eso significaba un desarrollo desordenado, pero tampoco había mucho problema porque, como repito, todo cabía y a ritmos de crecimiento de la demanda del 5%, pues evidentemente los desajustes tendían a arreglarse más que a distorsionar el sistema. Cuando se produce la crisis y pasamos de un crecimiento del 5%, más o menos, a una disminución del 5%, pues tenemos un Fórmula 1 que choca contra una pared y todos los esfuerzos que estábamos haciendo, que repito, todo cabía, todos los esfuerzos que estábamos haciendo para atender a ese crecimiento desaforado, pues resulta que nos plantean excesos que se resumen en decir que si estábamos escasos de potencia para las puntas máximas, estábamos en menos del 1,1, que se considera en planificación la mínimo que garantiza el suministro, pues hemos pasado a 1,26 en este momento y, por lo tanto, a que haya una situación en la cual el primer elemento que decíamos antes, utilicemos primero mejor lo disponible, pues resulta que lo mejor que consigue es que aparezca el hueco térmico y, como consecuencia, instalaciones que podrían producir mucho más no pueden producirlo porque no cabe, salvo y habida cuenta de la disminución de demanda y de las preferencias que se han introducido. Naturalmente que ante esto, hasta ahora, la reacción ha tenido en parte importante, se ha ido hacia la intervención. Es decir, bueno, como no es el mercado capaz de dar respuesta a esta situación, pues vamos a ir regulando de forma que el mercado haga lo que queremos y no lo que él sabe hacer solito, que es dar las señales adecuadas sobre cómo gestionar lo que tenemos y qué inversiones nuevas poner en marcha. Por eso paso a la última parte. Pues, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Qué nos falta? Pues nos falta, y creo que estamos en un momento, como en otras muchas cosas, pues coordinar una apuesta a futuro que dé estabilidad al crecimiento y que nos prepare para la salida de la crisis. ¿Cómo? Pues primero aceptar que de 2010 al 2020, como mínimo, y ojalá sea así, es decir, ahí tenemos, como he dicho antes, un problema, el del hueco térmico, y que tenemos que gestionarle entre todos para que eso sea viable. En segundo lugar, reconocer que de 2010 a 2035, en vez de a 2030, puede volver a caber. Si la demanda crece por encima del 2%, puede volver a caber lo que teníamos en mano, pero que hay que llegar a 5 años más y que para eso, para llegar con estabilidad, tenemos que plantear objetivos claros, porque a su vez vamos a pedir después una regulación estable, como es lógico. Pero la regulación estable en el aire es muy difícil, por no decir imposible, y los gobiernos duran demasiado poco comparado con lo que duran las inversiones en activos del sector eléctrico. Y por eso será necesario que, para que la regulación pueda ser estable, nosotros, todos los agentes del sector eléctrico, seamos capaces de presentar una propuesta coherente, aceptable por todos y que permita, en consecuencia, exigirle a las administraciones el mantenimiento de esos objetivos. Dentro de los objetivos, y como bases del acuerdo, harían falta, pues, en primer lugar, que el objetivo principal, en primer lugar, mantener
a rajatabla los compromisos adquiridos porque son buenos para el futuro. Lo del 20 en disminución de CO2, 20% en lo que son energías renovables y 20% a definir en lo que es ahorro y eficiencia energético. Tendríamos que mantener los compromisos y concretar adecuadamente el tercero, que es el que resulta mejor para todos, porque es el kilovatio, el único que cumple, el kilovatio no necesario por ahorro y eficiencia, es el único que cumple claramente, que no necesita optimización, sino maximización, porque cumple claramente con el respeto ambiental, con la seguridad de suministro, con eso que suministrarle y con la competitividad, puesto que cuesta cero. En ese sentido, mantener esos objetivos es fundamental, porque no estaban equivocados los objetivos. Es mucho más un problema de ritmo y, por lo tanto, es mucho más el compromiso de cómo gestionamos el 2020 y cómo nos preparamos con esa gestión de lo que ya tenemos, que sobra, cómo hacemos para mantenerlo hasta que no haga falta. Tense cuenta que el problema que nos plantea el área de renovables y el área térmicas consiste en que la potencia que tenemos instalada en térmicas, por ejemplo, en ciclos combinados, que pueden llegar a funcionar en algunos momentos y algunos de ellos menos de 400 horas al año si todo sigue como está, sin embargo, son necesarios para garantizar la punta de la demanda. Luego, ojo cuando se habla de que hay excesos de inversión en el pasado, si resulta que a pesar de la crisis siguen siendo necesarios para garantizar esas puntas. Y también, ojo con que en la producción de renovables, si no se acomoda en el tiempo, va a haber bastantes horas en las cuales va a no caber en la red y, por lo tanto, se va a desperdiciar. El segundo gran objetivo es mantener el mercado. Personalmente, cada vez que oigo que, bueno, si una tecnología no reúne los requisitos para luchar por sí misma en el mercado, saquémosla, me pone los pelos de punta, porque eso da lugar a otro gran mal que tenemos, que son todas las... Sabemos muy bien el objetivo, vamos al mercado, vale. Pero ahora vamos a hacer una cantidad de legislación con una cantidad de disposiciones transitorias que todas ellas dicen, pero de momento no. Y sabemos todos que cuando no se está en el mercado, se está en la intervención. Y para estar en la intervención, nosotros decimos, pues volvamos al marco legal y estable, que estábamos muy confortables y nadie nos tenía que haber movido de él, salvo por el riesgo y la aventura de la gestión, que esa sí nos interesaba y que esa seguimos pidiéndola. Por lo tanto, lo que habrá que hacer será todo lo necesario para que las tecnologías estén en el mercado, no para que salgan de él. ¿Y eso qué hace? Pues eso provoca muchas transformaciones. Hay que crear mercados de potencia, hay que desarrollar mercados de garantía y subasta en coberturas de los backup necesarios para que funcionen las energías intermitentes. Hay que ayudar a la inversión teniendo en cuenta las curvas de aprendizaje y según las tecnologías, porque eso es lo que permitirá que se incorporen las renovables y si no, no se incorporarán. No necesariamente habrá que ir por la vía de cargarlo todo sobre el kilovatio hora. Hay cosas que se pueden sacar del kilovatio hora. Hay otros países y otros sistemas, por ejemplo, aquí han ensayado muy poco lo que son ayudas fiscales, lo que son ayudas a la inversión, en lugar de ser ayudas finalistas al kilovatio hora. Hay que acelerar el desarrollo del MIBEL y de los mercados, por lo tanto, europeos. Hay que terminar, lo he dicho, en lo más rápidamente posible, con todas las transitorias que hay en toda la legislación eléctrica. Hay que acabar los procesos de transición, como son, por ejemplo, el tema de las TUR. No puede estar el 95% de los clientes en tarifa en vez de estar en el mercado. Si hicimos propuestas de que bajaran a 5, con idea de que en un plazo posterior bajaran a 0 y que funcione la comercialización, que la única razón que tiene de existencia es precisamente que nadie tenga que quedarse en tarifa, sino que pueda ir a la comercializadora con generación o sin generación.
Hay que, además, mantener un equilibrio, una apuesta clara sobre lo que es la participación y la inversión en procesos cooperativos de I+D y fundamentalmente competitivos en la I pequeña, en la innovación. ¿Por qué? Pues porque todos nos estamos jugando el pasar a lo que es el desarrollo sostenible en terminología europea o sustentable en terminología latinoamericana, o en ambas cosas, porque no son lo mismo y, sin embargo, ambas son necesarias para el futuro. De eso tiene que nacer la idea de un acuerdo. Yo ya no lo llamo pacto, porque parece que pactar es decir, bueno, es el de no agresión. No, es un acuerdo detrás del cual haya claramente una apuesta por el futuro. Y que si nos equivocamos, esta vez sí nos equivoquemos todos otra vez, pero coordinadamente. Y probablemente, si esa coordinación existe, estoy seguro de que el error es casi imposible, porque sabremos gestionarlo partiendo de la base importante de reconocer lo que cada uno no previó. No lo que cada uno hizo mal, sino lo que cada uno no previó y, por lo tanto, le sorprendió y, por lo tanto, tiene que aprender no solo en las tecnologías nuevas, sino también tiene que aprender en la gestión diaria. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, presidente. Hay muchas preguntas. Trataré de ordenarlas lo mejor posible. Si le parece, empezamos por esta de Luis Antonio Pulido. Dice, ¿cómo valora UNESA la política energética del Gobierno? ¿No estamos demasiado lejos de tener un parque de generación equilibrado, diversificado, competitivo y sostenible? Ana Toñas, de la agencia EFE, le pregunta ¿cómo valora el mix propuesto por el Gobierno? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues estamos esperando a que nos digan cuál es la política para poder entonces decir si estamos o no estamos de acuerdo. Tenemos una confianza especial en que, como consecuencia de las discusiones de la subcomisión del Congreso, que además llevan en principio la opinión generalizada como se ha hecho todo el mundo, pues a partir de ahí lo veremos. Nosotros en lo que dijimos, y además lo dijimos directamente y por escrito al Gobierno y al partido de la oposición, que las propuestas iniciales, que eran para base de discusión, según se dijo, encarecían en más de 60.000 millones la inversión necesaria para el 2020 y suponían un aumento del orden del 30% en el precio del kilovatio hora si todo lo que allí se decía iba cargado directamente en el kilovatio hora. Si se empleaban otras medidas, no era así. Y por eso lo que decíamos era, una vez más, que si estábamos equivocados, pues que nos lo dijeran, porque lo peor que tenía esa propuesta y otras muchas, en nuestra opinión, esperemos que en el caso de la del Congreso no sea así, es que no se dice cuánto cuesta y cuánto hay que poner para lo que se quiere. Entonces, todo parece muy bonito, pero queremos cifras en todas las mesas. Si se asumen los costes de inversión o de generación, pues adelante, pero no que parezca que es muy bonito y que no cuesta nada. Desde la agencia FED le preguntan también cuál será la evolución. Perdón, en cuanto a lo del MIS actual, yo me conformaría aunque de aquí al 2035, como he dicho, se mantenga. Ha habido que desequilibrar, dando más entrada a las renovables, porque a eso obligaban los objetivos que habíamos aceptado en Bruselas y, por lo tanto, lo que trata es de no deteriorarle por decisiones que ya vayan más allá de lo que son estos objetivos. Le decía que desde la agencia EFE le preguntan también cuál será la evolución de la tarifa de último recurso en su próxima revisión, según las previsiones
que maneja UNESA y si habrá subida junto al incremento del IVA. Dalín Hernández, de Radio Nacional de España, dice: ¿qué sucederá en la próxima revisión de la tarifa eléctrica? ¿Qué porcentaje de subida podríamos tener? Bueno, en cuanto a lo que es la evolución de la tarifa TUR, lo que a mí me gustaría, y ya lo he dicho, es que desapareciera en el menor tiempo posible, o sea, que no fuera tarifa, sino que fuera mercado. Pero como se refiere al resultado de las, supongo, de las subastas CESUR que se van a hacer, las previsiones en lo que es los mercados a largo plazo y a medio plazo son que hemos pasado una etapa de energía primaria barata y que tanto en España como fuera esa energía tiende a subir. Si además mantenemos todos los compromisos de primas, de déficits, de impuestos sobre el kilovatio hora, pues ya hemos dicho que en condiciones de que nada cambie, no menos del 25% tendrían que aumentar las tarifas de acceso, pero no tiene por qué ser así. Es evidente que hay muchas otras posibilidades, yo me he referido a algunas de ellas, para compartir esfuerzo y que no necesariamente tenga que ser una subida de las tarifas de acceso, que como saben también eso equivaldría a una subida en torno al 8 o 9 sobre la tarifa, porque la tarifa de acceso solo es una parte. Luis Losada, de Intereconomía, le pregunta: ¿cómo creen que se pueden recortar las primas a las renovables sin afectar a la seguridad jurídica? Luis Carlos le pregunta: ¿la reducción de cupo no va contra la mínima seguridad que requieren las inversiones en renovables? Sandra Tobar, de Dirigentes, considera que el sobrecoste en el recibo de la luz es debido a las subvenciones a las renovables, como algunos han criticado, y en este caso está de acuerdo con que se reduzcan las primas en este sector. Vamos a ver, yo en primer lugar, para responder a lo que es el meollo de las tres, la seguridad jurídica me parece fundamental. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte a la seguridad jurídica estaré totalmente en contra siempre. Es más, me parece que poco hacemos en favor de la seguridad jurídica si empezamos a decir qué tecnología es la que necesita ayuda y cuál no, o cuál tecnología ya ha cobrado bastante y por lo tanto tiene que o devolver o empezar a cobrar cero, porque eso son sentar precisamente las bases de la inseguridad jurídica. En cuanto a alguien le cambien el estatus sin una razón lógica, no se trata de inmovilismo, sino de una razón lógica, los demás deberían de echarse a temblar, sea quien sea. Me da igual cuando se habla de sacar del mercado algunas que cuando se dice limitemos la de las otras. En cualquier caso, esa seguridad, repito, que es la que da confianza. Como sabemos todos, las necesidades de la sostenibilidad pasa por, como decimos en términos cursis económicos, pues el valor actual de la confianza futura y, por lo tanto, o damos confianza o no tendremos valoración actual. En definitiva, tampoco me gusta para nada hablar de sobreprimas o sobrecostes. Que las primas se ajusten a lo necesario para cumplir los objetivos, como es el del 20% de renovables, eso es necesario. Que evolucionen de acuerdo, como dice Bruselas y todo el mundo, con las curvas de aprendizaje, parece elemental. Y que fuera de ahí no haya sustos, también es elemental y básico. La demanda y la producción de electricidad sufrieron el año pasado una caída sin precedentes. Y le preguntan, también dicen que en mayo la demanda ha subido un 4,9%, según Red Eléctrica. ¿Cree que este incremento se mantendrá los próximos meses, marcando una tendencia de recuperación económica? Hombre, no sé si lo creo, pero que lo deseo, sí. Eso es evidente que ojalá esos sean brotes y, por lo tanto, a partir de ahí empecemos a recuperar el resto de cosas. Nosotros, el nuevo escenario que he planteado de ajuste del escenario al 2030, le planteamos, como he dicho también, sobre crecimientos hasta el 2020, en la media de la década, en torno al 2%, que es bajar un 1,5% anual.
¿Que eso es optimista? Pues yo prefiero ser optimista de cara al futuro, entre otras cosas porque además buena parte del esfuerzo, como también creo haber dicho, ya está hecho. Es decir, trata de absorber ese esfuerzo y, vamos, lo normal es que si hacemos las cosas medianamente bien, ese sea un ritmo aceptable por todo el mundo. Se cumpla o no se cumpla, repito, ya nos hemos equivocado más veces, pero yo prefiero que nos equivoquemos y tengamos los deberes hechos en exceso que nos equivoquemos por no haber hecho parte de los deberes y tengamos luego que acelerar las soluciones. Iñaki Echarri, de Modo Empress, dice: todas las compañías eléctricas han recurrido ante el Supremo el Real Decreto de ayudas al carbón español. Llegado el momento, ¿las empresas podrían negarse a comprar carbón nacional aunque el Gobierno apruebe el decreto? Desde luego, ninguna empresa se va a negar a cumplir la ley. Eso no lo han hecho nunca ni lo van a hacer ahora. Y, por lo tanto, otra cosa es que se haya recurrido. Los recursos son una situación normal de diálogo con seguridad jurídica que se pedía antes. Oiga, si no llegamos a un acuerdo, planteamos un recurso y durante el desarrollo del recurso, si se sigue negociando y si se llega a un acuerdo se retira y si no, pues se recurre a un árbitro, que en este caso es el juez, que va a decir quién de los dos tiene razón y que por lo tanto lo que hace es poner de acuerdo a las partes. Luego, en ese sentido, todos han recurrido. Ya el hecho de haber recurrido es claramente significativo. No a todos les afecta igual. Y sin embargo, todos han encontrado la necesidad que entre todos sí que se había dicho, y enlaza con lo que hemos dicho hoy, oiga, haga lo que tenga que hacer con el carbón, pero por favor, no me lo saque del mercado, no me lo haga a cambio de un trozo de mercado, porque eso no puede funcionar, eso es pan para hoy y hambre para mañana, y por lo tanto es ahí donde fundamentalmente está la discrepancia. No queremos, y lucharemos todo lo que podamos, soluciones para una tecnología, en este caso el carbón nacional, que hagan que una vez más una parte del mercado sale fuera del mercado a la intervención y afecta naturalmente al resto de lo que allí funciona. José Luis Martínez le pregunta: después de la compra de Unión Fenosa por gas natural y de la adquisición de Endesa por Enel, ¿son previsibles nuevas operaciones de concentración en el sector eléctrico? Yo no voy a comprar ninguna otra más, pues, que es de lo que yo podría responder. El resto es el mercado el que está ahí. Y me dicen una apuesta. Yo creo que no han acabado las operaciones, pero bueno, esa es una opinión. ¿Quiénes se podrían fusionar? ¿Hidrocantábrico o contra quién? Por ejemplo, ¿Quién? ¿HC se podría juntar con alguien, por ejemplo? Pues no sé si hay alguien de HC que pueda decirlo. Yo no me lo sé. Yo lo que digo es que estamos construyendo el mercado interior único europeo y que hay una serie de jugadores que tienen que jugar en la Champions europea y por lo tanto, como consecuencia de eso, pues creo que se producirán más movimientos, pero no podría decir de quién. Afortunadamente eso es el mercado, que a lo mejor se produce con el menos previsible. ¿Incluso transnacionales, operaciones de concentración transnacionales? Por supuesto. Más preguntas. ¿Cómo afecta a las empresas del sector eléctrico la creciente prima de riesgo sobre la deuda española? ¿Les está encareciendo la financiación? Bueno, está encareciendo. Esto es como decir, ¿comparado con qué? Es evidente que había épocas más baratas y hay ahora mismo una edición más cara. De todas formas, nosotros por eso estamos diciendo que por favor que salgan, y ya se está acelerando. Ya salió el sábado el otro decreto que hacía falta para concretar las condiciones de mercado. Creemos que con el rating de las 5 empresas que van a estar en esa operación no tiene por qué haber dificultades, salvo naturalmente que se acabara el dinero en el mercado internacional, pero entonces no sería para nosotros, sería para todos. Es decir, en este momento es urgente que eso salga.
Y además, entre otras razones, sobre todo porque no vaya a ser que sea más caro. Le leo más preguntas. ¿No ha llegado el momento de relanzar la producción de energía nuclear en España o tendrán las empresas productoras de energía eléctrica españolas que salir del país para producir energía nuclear como Iberdrola, que ha resultado seleccionada dentro del plan nuclear en Reino Unido? También Estados Unidos, Francia, Suecia e Italia vuelven a la energía nuclear. Luis Losada le pregunta: Sebastián señaló la semana pasada que Garoña no se ha cerrado. ¿Sospechan ustedes una marcha atrás del Gobierno en relación con el asunto nuclear? Vamos a ver. En la primera parte es evidente que en lo que respecta a participación en proyectos de construcción de nuevas nucleares en el extranjero no es una opinión, es que se está produciendo y por lo tanto eso ya está ahí y se hará. Yo he dicho en alguna ocasión, con todo el respeto del mundo, que la cuestión aquí no es si las empresas españolas van o no van a participar en la construcción de nuevas centrales nucleares. Eso no está en cuestión. Van a participar con seguridad, con la total seguridad de que ya están participando. Que la pregunta es si la van a hacer en España o fuera de España. Y entonces ahí es donde decimos, yo personalmente entiendo que por motivos de lo que he dicho, de la energía cero en carbono, por motivos de estar en un proceso que, como os he dicho antes, soy optimista, yo creo que dentro de en el 2050 o antes o por ahí, resulta que todas las energías serán renovables porque si no, no serán sostenibles y que de las actuales tecnologías térmicas probablemente la que más se va a existir en el futuro sea la nuclear porque habrá hecho sus deberes y habrá solucionado el tema de combustible, que será de los inagotables, y habrá solucionado el tema de los residuos porque está en los procesos de I+D suficientemente avanzados. En consecuencia, salirse de esa línea y perder la capacidad que tienen las empresas españolas en este área, además de ir a favor de la dependencia, porque tiene una componente nacional superior al 70 o 80%, pues repito que me parece una pérdida innecesaria como mínimo, pero que gente como Equipos Nucleares, como Eternatón, como Técnicas Reunidas, como Forja de Reynosa, etcétera, 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 estén teniendo que tomar el avión para poder trabajar en vez de trabajar en su casa, pues me parece un coste no necesario, sin una justificación. En cuanto a lo que ha dicho el ministro, no soy yo capaz de interpretarle, porque seguro que lo hacía una interpretación sesgada y seguro que diría que efectivamente, que es que está arrepentido, pero como no me lo sé, pues no voy a opinar. Usted sabe más de lo que dice, pero bueno, hay que respetarle. También le preguntan si cree que el concurso para la construcción del almacén temporal de residuos quedará desierto en virtud de las polémicas y tensiones políticas y que ante esa situación las centrales en funcionamiento podrían almacenar sus propios residuos o los de otras centrales. Eso, en presencia de quien tenemos aquí. Se refiere al presidente de Enresa. Presidente de Enresa. Bueno, mire, en mi opinión, vamos, si se queda desierto, es que los culpables de que se quede desierto deberían de hacer una reflexión seria, porque esta es una instalación que tiene, para mí, quizá exagero, todas las ventajas y muy pocos inconvenientes, pero nacionales y de la zona en la que toca instalarlo. Creo que se ha levantado una polémica sin pensarlo demasiado. De esa primera polémica se ha iniciado una carrera por y yo y tú más, y a partir de ahí se puede haber generado una situación, para mí, incomprensible. Yo siempre he dicho que, desde luego, si pudiera instalarla, la instalaría donde tuviera amigos, porque es una solución buena para el futuro, mucho mejor que algunas de las que se están haciendo,
y evidentemente lo que debería de generar, en mi opinión, son más envidias que tensiones. A partir de ahí, ¿se queda desierto? Pues si se queda desierto, repito, como mínimo no lo entenderé. Consuelo Criado, de Servimedia, dice: últimamente se ha hablado de su relevo al frente de UNESA. ¿Cuándo cree que se puede producir y si puede adelantarnos algún nombre? Vamos a ver. Primero, yo también lo he leído. En primer lugar, yo creo que la democracia no funciona, entre otras cosas, sin el respeto a las fuentes de información. Pero ya me gustaría que me dijeran quién se lo ha dicho, porque yo no he percibido cosas así. Lo que sí es verdad es que UNESA, una vez más, está en periodo de reflexión, que, por cierto, que comenzó en su momento con alguien aquí presente, que es mi amigo Pedro López Jiménez, y que consideró, y consideramos todos, que era el momento de hacer una nueva reflexión sobre qué era UNESA, y además, pues para no hacer una reflexión que se quedara en vacío, que convenía prever el futuro y los ajustes necesarios. Entonces, y recuerdo que fue en un primer desayuno en su casa, le dije: oye, pues lo que hay que pensar es, además, cuando yo no esté, ¿quién está? Y en paralelo, para no perder tiempo. Bueno, en eso estamos. Es evidente que las listas hemos seguido un procedimiento que creo que con Salvador Gabarró al frente ha sido y está siendo fructífero, porque se ha encargado a un tercer, se ha hecho un recurso. Igual que en el caso del carbón y lo demás, hemos decidido hacer un recurso. O sea, toma un headhunter que va a ir viendo y oyéndonos, como nos ha oído la semana pasada por última vez dentro del proceso, qué queremos, porque no es fácil saber qué queremos, y entonces ir buscando en la misma línea, sin prisa pero sin pausa, y desde luego en la línea que será no solo cambio de personas, sino ajuste a las nuevas situaciones de lo que ya fue en su momento ajustes más duros. ¿Sigue usted dispuesto, en todo caso, si se produce el relevo, a seguir vinculado a UNESA, por ejemplo, bajo alguna figura de asesoramiento? Yo he dicho que seguiré en UNESA, primero, en la figura que quieran los presidentes, que son mi junta directiva, y en segundo lugar, no está en sus manos, que seguiré hasta que quiera el que vaya a sustituirme. Antonio Muñoz, de Diario Público, e Iñaki de las Heras, de Europa Press, le preguntan por la COE. Dicen: como vicepresidente de COE, ¿considera Gerardo Díaz Ferrán un presidente adecuado para la patronal, teniendo en cuenta la situación de sus empresas? ¿Le parece justificada la continuidad de Díaz Ferrán al frente de la patronal? ¿Debería plantearse el relevo tras la reforma laboral? Vamos a ver, a José Luis, yo creo que alguno se ha creído el currículum vitae que tú has dicho y se piensa que yo puedo solucionar todos los problemas que tiene España. Desde luego yo sé que no es así. Pero en este tema, hay varias cosas. Primero, que yo creo que en España tenemos que acostumbrarnos más a respetar las instituciones. A respetar las instituciones. Segundo, claro, respetar las instituciones significa respetar las decisiones que esas instituciones van tomando. En segundo lugar, me parece muy importante que cuando nosotros estemos en un proceso, hay cosas, yo lo he dicho varias veces, una idea, especialmente si es brillante, puesta encima de la mesa en un momento inoportuno, puede ser una bomba. Y por lo tanto, en este momento y en estas 2 o 3 semanas en las que tenemos en manos nada menos que el acuerdo social que acompañe a las medidas del Gobierno y sea la primera parte de la reforma laboral entre los agentes, no parece que meter más ruidos sea el mejor momento oportuno. Pero además, también se ha dicho, bueno, es que eso quitaría o pondría debilidad. Bueno, pues con el procedimiento que Díaz Ferrán ha establecido y que ha cumplido escrupulosamente hasta el momento presente,
de no llevar nada que no se haya sometido a votación antes, dentro de las condiciones, pues es evidente que esa línea permitirá avanzar en el acuerdo. Y por último, y ya personalmente, confieso públicamente que ni estoy ni he sido invitado a participar en ninguno de los contubernios que parece que hay para mover la silla a nadie. Pues muchas gracias, don Pedro Rivero. En nombre de las entidades que colaboran en el Foro de la Nueva Energía, Juan María Román. Muchas gracias. Bueno, solo un minuto para, en nombre de Ernst & Young, Enresa y, por supuesto, esta vez y de forma especial de UNESA, agradecerle a Pedro su conferencia, una conferencia, por supuesto, autorizada, que ha supuesto un resumen sobre lo que es la situación del sector eléctrico actualmente y también unas ideas muy claras, diría yo, sobre lo que se espera de este sector en el futuro, lo que se espera y lo que Pedro opina que será, que si me lo permite Pedro, resumiría como un marco regulatorio fruto del consenso y que sea capaz de hacer frente a los acuerdos y compromisos europeos del 20, 20 y 20. Por supuesto, agradecerles también a todos ustedes su presencia aquí y emplazarles al siguiente desayuno del Foro de Nueva Energía, que será el 9 de junio, con don Antonio Cuevas, presidente de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio en el Congreso de los Diputados. Muchas gracias.